que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el arbitrario. Diálogos Judiciales es un esfuerzo del Poder Judicial del Estado y Radio y Televisión de Nuevo León para promover y difundir la cultura de la legalidad. Queda con ustedes Mauro Zacarías Casimiro, moderador de Diálogos Judiciales. Comenzamos. Sean ustedes bienvenidos a esta nueva sesión de Diálogos Judiciales, este programa que, como ya lo escucharon, trata de aumentar nuestra cultura de la legalidad, es decir, trata de que reflexionemos sobre temas derivados de nuestros derechos, de nuestras obligaciones y también de lo que acontece en la sociedad de la cual todos formamos parte, y precisamente sobre un tema bastante actual es el que vamos a dedicar este programa, el cual ya vimos desde un punto de vista jurídico en otro programa de Diálogos Judiciales, y ahora vamos a verlo desde un punto de vista distinto, un punto de vista médico. Vamos a verlo desde el punto de la salud pública, el tema del uso de la marihuana. Vamos a verlo como quien dice desde la perspectiva de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya estableció un criterio donde dice que es un derecho fundamental de los mexicanos el poder, pues vamos a decirlo, sembrar o cultivar esta planta, tal vez fumarla, tal vez hacer un producto con ella, pero personal, y solamente ahorita 4 personas tienen ese derecho, los que promovieron este amparo, pero esto ha provocado ya la discusión generalizada del uso de la marihuana, incluso el gobierno federal, el gobierno estatal está provocando discusiones en este ámbito, y vamos nosotros a aumentar esta información desde un punto de vista profesional, con datos específicos, pero lo que queremos es que usted reflexione sobre ello y genere su propia opinión. Está con nosotros y agradezco mucho la presencia del doctor Jorge Luis Mancera Maldonado. Él es coordinador del Centro de Tratamiento de la Secretaría de Salud, del programa del Tribunal para el Tratamiento de Adicciones. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos de nuevo. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación, es un placer estar aquí. Y nos acompaña también la doctora Laura Cavazos Cárdenas, ella es coordinadora de atención en salud mental de la Secretaría de Salud del Estado. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos. Gracias por la invitación. Qué amables. Bueno, la verdad es que el uso de la marihuana es un tema muy debatido, no solamente desde que la Corte sacó esta resolución que se ha vuelto a cierto punto polémica, sino desde mucho tiempo atrás, como una solución a diferentes problemáticas sociales, como el crimen organizado, como la cuestión esta de permitir a las personas que utilicen esta planta para fines medicinales. Pero yo creo que deberíamos de empezar, para poder darle a nuestro teleauditorio una perspectiva más amplia. ¿Qué es la marihuana? Doctora Laura, cuando hablamos de marihuana, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es esta planta? Es la mezcla de la flor, de las semillas, de los tallos, del cáñamo, que conocemos como la cannabis sativa, cuyo componente más principal y que actúa en nuestro sistema nervioso central es el delta-9 tetrahidrocannabinol, pero además tiene otros 400 componentes que no están todavía investigados, ¿sí? Okay. Entonces la importancia es que tiene un efecto en la salud física y en la salud mental. Este producto, bueno, esta planta, entiendo que ha tenido, pues, en México desde tiempos, bueno, ¿es una planta nativa americana o es una planta que, no saben ustedes algo como eso? Por lo que pasa es que entiendo que ya era permitido su uso en México hace muchos años, y que creo que hace 78 años se prohibió precisamente por los problemas que tenía, ¿no? No sé, doctor. Sí, bueno, sí, por ahí no tengo el dato específico, pero sí hubo un periodo en donde se autorizó el consumo, y dadas las complicaciones que se empezaron a dar con el consumo de la marihuana, se volvió a prohibir el consumo, que a final de cuentas es lo mismo que sucede en países como Holanda, ¿no? En donde ellos mismos dicen, ahora ya no sabemos qué hacer con esta situación de haber permitido o de que el consumo de la marihuana sea legal. Al final de cuentas es una droga que afecta la conducta, que afecta el comportamiento como muchas otras drogas, y que produce efectos a nivel cerebral, que produce cambios, sobre todo obviamente con el consumo crónico, y que, como decía ahorita la doctora, la hierba de la marihuana contiene una gran cantidad de sustancias, además del tetrahidrocannabinol, que no están estudiadas y que también producen, por el hecho de estar introduciendo
humo y estas otras sustancias a los pulmones y al organismo en general producen muchos de los efectos nocivos del tabaco, que la gente dice, bueno, es que el tabaco mata mucho más gente, el alcohol mata mucho más gente. Desafortunadamente, en la medida que más gente utilice la marihuana, vamos a empezar a ver también otras situaciones patológicas asociadas al consumo de la marihuana. Podemos hablar un poquito sobre esos efectos. Vamos a ver, bueno, si una persona fuma marihuana, entendamos, yo creo que la mayoría de nosotros hemos escuchado hablar o conocemos la marihuana y pues es una planta que ya, como lo comentaba yo, ha tenido pues una repercusión cultural incluso en México. Y yo creo que también esto motiva mucho este tipo de discusiones. Pero ¿cuáles son los efectos básicamente? Una persona que fuma marihuana, o que sea una ocasión, ¿qué efectos va a tener, doctora? Vamos a ver algunos efectos de manera aguda, como lo está mencionando el doctor Mancera, de irritación de vías respiratorias. Consideramos que un churro equivale a la cajetilla completa de tabaco. Fumarte un churro es fumarte los 20 cigarrillos en el momento. Entonces vamos a ver esa irritación. Vamos a ver que inicia el torrente circulatorio su navegación y va a afectar el sistema nervioso central. Y va a ir teniendo un cambio en ese estado de ánimo del individuo, en donde la persona se puede sentir quizás con un poco más de energía, con mayor tranquilidad y puede empezar a iniciar pues un cambio en la estructura del pensamiento, en donde empieza con percepciones de cosas que no son reales, ¿sí? Sí. Entonces eso lo llamamos nosotros alucinaciones. Empieza también con ese cambio en el estado de ánimo, en donde el pensamiento lo puede ver como más lento, como menos, la motivación va decreciendo, ¿sí? Y entonces se va asociando con situaciones de ansiedad, de depresión. Ya en situaciones más crónicas, este consumo, pues vamos a ver ya cambios en todo el sistema respiratorio, como lo vemos en el tabaco, pero todavía más agravado. También vamos a ver una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, vamos a ver todo el riesgo de cáncer en laringe, faringe, esófago, ¿sí? Y vemos también que las mujeres que consumen de manera crónica, un daño si están embarazadas en el producto, ¿sí? Va a ser también un bebé de bajo peso al nacer y muchos de los daños cognitivos también van a estar presentes en él, aparte de que va a tener un síndrome de abstinencia al nacer, ¿sí? Entonces, con este cambio, ya en lo crónico, vemos que afecta estructuras cerebrales, por ejemplo, el hipotálamo, que es importante en cuanto a la memoria. Entonces, las personas que tienen este consumo empiezan a darse cuenta que les falla la atención, que les falla la concentración, la memoria, ¿sí? Hay un estereotipo de, vamos a poner entre comillas, marihuano en nuestra vida, y lo vemos una persona muy semilenta en la forma de hablar, relajado. Sí, la psicomotricidad se vuelve lenta. Sí, con cierto problema de, como se dice, de recordar, etcétera. Esto es provocado por los efectos continuos del uso de la marihuana, ¿entiendes? Sí, las investigaciones demuestran que incluso hay un efecto a nivel de coeficiente intelectual, donde puede bajarte tu inteligencia a 8 puntos entre el consumo que uno lleva de los 18 a los 38 años. Y aunque pares ese consumo, ya esto es irreversible, ¿sí? Otros lugares que también hay cambios es en la corteza frontal, que ahí tiene que ver con nuestro comportamiento, con nuestro juicio, ¿sí? Y otra vez con nuestra capacidad anímica, ¿sí? Entonces por eso es que vemos también la presencia de muchos síntomas de ansiedad, de depresión, y la persona empieza a sentir que su vida no tiene la suficiente motivación ni el suficiente interés, aparte de que empieza a ver mermada su salud física, emocional, sus relaciones interpersonales. Ahorita que hablabas de esta motricidad que se va afectando, eso va a haber repercusiones en lo laboral. Puede haber hasta accidentes laborales, sí, aparte del ausentismo. Y también lo que vemos en nuestros adolescentes es el que abandona la escuela secundaria,
¿sí? Entonces, ¿cómo es que nuestra población de jóvenes pues van quitando candados de apoyo, de seguridad, ¿sí? Y entonces pues están en mayores riesgos. Muy bien, para cerrar este primer corte, doctor Mancera, podemos establecer que mucha gente expone el fumar marihuana como un acto sin repercusiones, sin consecuencias, porque dicen que es natural, incluso que los cigarrillos comerciales que se venden, en virtud de que no tiene químicos, etcétera, pues es todo falso, ¿no? Al fin de cuentas, esta planta tiene en forma natural componentes químicos bastante peligrosos que deben de ser, que debemos de advertir para su uso, ¿no? No sé si obviamente es toda esta desinformación. Desafortunadamente, nuestra cultura, yo no sé si alguna cultura está preparada para aceptar estos cambios, pero definitivamente que la nuestra no. Hay mucha falta de información, hay muchas falsas creencias como esta, la marihuana es negativa, y así como esto en muchos otros aspectos. Hay tantos productos naturales que se venden envasados y procesados que dices, realmente son naturales, realmente lo que contiene, todo lo que contiene es natural, y todo el procesamiento con la marihuana. Hay una situación, por ejemplo, a diferencia del alcohol, mucho más grave. El alcohol, bueno, compras una bebida, la que sea, y ahí tiene los grados de alcohol que contiene. Con la marihuana, pues realmente no sabes de qué cantidad estás hablando al momento en que tú te estás fumando un churro de marihuana, ¿no? Entonces hay muchas cosas que realmente va a ser muy complicado poder establecer y hacer lineamientos en cuanto a la marihuana. Algo que a mí me complica mucho es, bueno, ¿a qué le vamos a llamar el consumo recreativo? ¿Hasta qué cantidad vamos a poder decir que es un consumo recreativo? ¿Y en qué momento yo podría, o una persona, tendría también el derecho a la salud si ya tendría una enfermedad de una dependencia? Porque ahora vamos a tener que estar vigilando, la Secretaría de Salud de todo el país va a tener que estar vigilando a todas las personas que tengan autorización para consumir la marihuana de manera, pues, legal, autorizados, pues, sí. A ver en qué momento empiezan a tener una enfermedad o en qué momento empiezan a afectar a terceras personas, porque esa es una de las condiciones, claro, ¿no? Entonces, sí es una serie de situaciones todavía que falta mucho que discutir. Precisamente sobre esos temas vamos a ampliar un poquito más nuestro diálogo aquí en este programa. Le agradezco mucho que esté con nosotros. Estamos platicando con la doctora Laura Cavazos Cárdenas, coordinadora de atención en salud mental de la Secretaría de Salud, y con el doctor Jorge Luis Mancera Maldonado, coordinador del Centro de Tratamiento de la Secretaría de Salud, y también que está en el programa del Tribunal para el Tratamiento de Adicciones, sobre el uso de la marihuana. Y bueno, este debate que se ha originado, que creo que el debate en cierto es sano, porque nos permite ampliar nuestro conocimiento y tomar la mejor decisión para nosotros y nuestras familias. Volvemos un instante aquí a Diálogos Judiciales. Les recuerdo nuestra página electrónica www.pjnl.gov.mx, en cualquier buscador ponga Poder Judicial del Estado de Nuevo León y encontrará esta página con importante información para usted. Volvemos un instante con ustedes. Gracias por continuar con nosotros en Diálogos Judiciales. Estamos platicando sobre el uso de la marihuana desde el punto de vista de la afectación física que va a tener y también de la repercusión social a través del sistema de salud. Agradecemos mucho que esté con nosotros la doctora Laura Cavazos Cárdenas, coordinadora de atención en salud mental de la Secretaría de Salud, y el doctor Jorge Luis Mancera Maldonado, coordinador del Centro de Tratamiento de la Secretaría de Salud y también que está dentro del programa del Tribunal para el Tratamiento de Adicciones. Amablemente nos han ayudado a entender un poquito más qué es la marihuana y cómo afecta a nuestro sistema nervioso central. Bueno, yo soy abogado, pero algunas cosas... y los pulmones y la fertilidad, sí. El punto, hablar mucho de eso. El punto de la marihuana es que se ha creado una especie de cultura de protección alrededor de esta figura, como que no es nociva, como que no te va a causar consecuencias, que el cigarro te produce más o la droga legal te produce más consecuencias,
pero la marihuana, y lo que nos advierten ustedes es que la marihuana tiene consecuencias graves y que debemos tener mucho cuidado con este tipo de cosas. Ahorita que no está, y aquí sale sobrando si está legalizado o no, porque sabemos que ahí está pululando en nuestra sociedad. Un punto importante que me gustaría tener con ustedes precisamente este uso de la marihuana, cuándo se empieza a utilizar, porque ahorita la marihuana no está permitida su comercialización. Sí está permitida la comercialización de drogas que conocemos como legales, que son el alcohol y el tabaco. Entiendo yo que el uso del alcohol y el tabaco empieza en temprana edad. Personas que consumen alcohol por primera vez empiezan muy jóvenes, estamos hablando de la niñez incluso, y personas que usan tabaco también. En la marihuana, aún y que no está permitida su comercialización, también entiendo, como estaban platicando, que se usa muy temprano, ¿verdad? Así es. En el Sistema de Vigilancia Epidemiológica del Estado, el SISBEA, encontramos que el mayor problema en el Estado lo estamos teniendo todavía con alcohol, tabaco y marihuana. Y empezamos a ver tanto que las niñas y los niños de los 10 a los 14 años ya inician el consumo incluso con marihuana, de manera que es la droga de impacto. ¿Qué es esto? Es la que te lleva a buscar el tratamiento, es la marihuana. Y ahorita lo hablábamos que ellos tienen un cerebro totalmente en desarrollo, entonces todavía están más vulnerables a mayor la afectación. Claro, a todos estos riesgos. Ahorita lo decía, o sea, es que la marihuana afecta muchísimos órganos, incluyendo la fertilidad, lo que habla ahorita de los embarazos. Tenemos que tener en cuenta también que la marihuana se ha convertido cada vez más tóxica, se ha triplicado ese efecto de este tetrahidrocannabinol, y eso hace que también fácilmente puedan ser intoxicados y ser llevados a servicios de emergencias. Ahorita que tú comparabas con las otras drogas, bueno, pues esta es una droga que también va a tener ese impacto de alterar tu estado de realidad, de producirte una psicosis. Entonces también los pacientes que tienen padecimientos psiquiátricos es una población vulnerable a también recurrir a la marihuana. Entonces, pues si son pacientes con esquizofrenia, este producto va a agravar su situación. Entonces, como que son puntos muy puntuales. Entonces, precisamente en la adolescencia es cuando hay más riesgo de cuadros psicóticos. Entonces, imagínate el impacto también que vemos, el que se traslape ambas condiciones, de que nuestros jovencitos tan pequeños inicien este consumo y aparte estén más vulnerables a estos padecimientos. Incluso sin tener una carga genética, la marihuana te hace proclive a esto. Teniéndola, pues se dispara muchísimo más. Aparte que sí se desarrolla una cuestión de dependencia, ¿sí? Y entre más joven estés, ¿sí? Se habla que en la adultez, por cada 11, una persona va a desarrollar un trastorno por consumo de sustancia, pero en los jóvenes eso se va a alterar a que sea de 6, uno de ellos va a ser el que ya desarrolle un trastorno por consumo de sustancia, una cuestión de dependencia. Sí, bueno, y nos metemos a un tema bastante grave porque considero que la resolución de la Suprema Corte de Justicia entiende que fueron cuatro personas adultas en pleno uso de sus facultades mentales, crean una asociación, piden un permiso para cultivar marihuana, se los niegan, para uso personal, se los niegan, se van al amparo con toda la intención de provocar esta resolución de la Corte que al final consigue. Entendemos que, viéndolo de esa manera, de que sean personas preparadas, conscientes de lo que van a hacer y que acepten estas consecuencias, como lo comentábamos ahorita, pues no hay ningún problema. El problema es esto que veo yo, los jóvenes, ¿no? los niños, que ante la posibilidad de adquirir, por ejemplo, el alcohol o el cigarro, pues lo hacen a temprana edad y se vuelven mejor consumidores toda la vida. De niños que, sin ser, insisto, legal la comercialización de marihuana, ya están utilizando marihuana desde los 10 años, de los 10, 14 años, y esto nos está abriendo una alerta, doctor Mancera, de tener mucho cuidado con la decisión que se vaya a tomar al respecto, ¿no? Definitivamente, por eso comentaba yo ahorita que es bien preocupante cómo se va a ir delimitando esta autorización o este consumo. Esta noticia, de hecho, por ahí andábamos la doctora y yo en México, precisamente en un congreso relacionado a temas de adicciones, y la verdad era
los comentarios eran de bastante decepción de escuchar este tipo de noticias. Como decía ahorita la doctora, el consumo, obviamente, entre más temprano sea el inicio, mayor afectación va a haber en el cerebro. El cerebro en la adolescencia aún está en proceso de maduración, y si nosotros empezamos a alterar este desarrollo, va a tener serias complicaciones en cuestión de motivación, en cuestión de capacidades, en cuestión de habilidades. Hoy justamente, considerando que veníamos para acá, me puse a platicar con uno de nuestros pacientes, consumidor de marihuana, que estamos dándole tratamiento ahí en el centro. Él ahorita tiene 300 y algo de días sin consumir marihuana. Y yo decía, ¿tú qué piensas de esto? De esta resolución, ¿has escuchado? Pues algo escuché, me decía. ¿Y qué piensas de eso? Y dice, está mal. Dice, está mal porque uno no se da cuenta todo lo que afecta. Y le empezaba, bueno, ¿te afectó en tu trabajo? Dice, mi trabajo creo que fue donde menos me afectó. Pero en el resto de las áreas, en la social, en la familiar, en la de pareja, hay serias afectaciones. De repente nos encontramos que los adolescentes, sobre todo, o las personas que consumen marihuana, dicen, o sea, la marihuana es buena, o sea, no hace daño, no es cierto. Obviamente hay muchísima información que habla de que la marihuana es buena y que es natural y todo esto que ya comentaba el licenciado. Pero pues no leemos artículos científicos que nos digan realmente qué es lo que produce la marihuana. Entonces, va a ser bien complicado ahora explicarle a los adolescentes cómo estas personas capaces, profesionistas, exitosos, tramitan un amparo para que todo el mundo pueda proceder de la misma manera y conseguir poder que se les permita fumar marihuana de una manera libre. Entonces ellos dicen, no, pues si tantos artistas usaban la marihuana, seguramente si nos ponemos a revisar la vida de esas personas que consumían marihuana y que pudieron haber sido muy exitosos, pintores, escultores, pensadores incluso, si nos ponemos a revisar la vida de esas personas realmente o a profundidad, nos vamos a encontrar que muchos de ellos terminaron incluso en el suicidio, que muchos de ellos terminaron con una vida totalmente disfuncional, sin familia, solos, alejados de la sociedad. Pero esa es la parte que las personas que promueven el uso de la marihuana no informan o no profundizan en esos temas. Y yo creo que esa es la parte que tenemos que empezar a informar. Hay una intención bastante profunda de nosotros de que ustedes participen aquí en Diálogos Judiciales, porque ustedes han visto los efectos de las adicciones, no solamente de la marihuana, sino de todas las adicciones, y lo que provoca en estas personas. Lo que comenta usted, doctor, es muy importante. O sea, muchas veces no decimos, bueno, si una persona con capacidad económica, con exitoso su vida, con relaciones familiares estables, un día decide formarse un cigarro de marihuana, pues no hay ningún problema, o sea, todo lo vemos así. El problema es cuando se utiliza como evasión de problemas, como puerta a otras drogas duras. Entiendo que también esto es así, ¿no? Que la marihuana es puerta que es para otras drogas ya más complejas y que provocan incluso mayores problemas, ¿no? En lo que dice el doctor Mancera, nuestros jóvenes pues no tienen todavía una percepción completa, un juicio maduro, y entonces con estas noticias que hasta nosotros de adultos son difíciles de comprender, pues les estamos enviando ese mensaje de que entonces si se hace algo legal, pues es algo bueno. Es como decir, úsenla, ¿verdad? Como una promoción, ¿no? Por lo que ya de. Y cuando esto que está mencionando el doctor Mancera del riesgo de suicidio se incrementa, el riesgo cardiovascular de que sufras infartos y mueras de ellos se incrementa, ¿sí? Y toda una serie de circunstancias físicas y mentales muy importantes a tan temprana edad. Entonces, estamos hablando que es una droga que va a afectar una percepción que ya estaba inmadura, ¿sí? Sí. La va a afectar aún más, ¿sí? Entonces es por eso que ellos luego perciben el mundo pues con esa apatía, ¿sí? Con esa sensación de pues no hay nada que me motive y que me interese. Claro. Entonces por eso es que se merma tanto las
las relaciones de pareja, de familia, y todo lo interpersonal que habíamos platicado. Pero todos estos riesgos son de suma importancia porque los chicos no lo encuentran. Curiosamente en el internet nada más se encuentra que es una planta, que es verde, que es buena, porque eso es lo que te dicen, pese a que... Y que si tú quieres fumar la corona, mejor te dijo que ya la podías fumar. Y Es que- lo pese a que entienden llegan en la ellos. Claro, es lo consulta que con las entienden. complicaciones, o sea, yo he visto chicos que han desarrollado epilepsia, ¿sí? Sí. Psicosis, ¿sí? Y todavía, pese a estas consecuencias, en esto de que la percepción está dañada, continúan con estas ideas defendiéndolas, ¿sí? Sí. Entonces es aquí donde pues tenemos que hacer un parteaguas en donde pues la gente tenga el conocimiento y en base a eso, ya con un juicio pues lleno de conocimientos, pues tomen la mejor decisión sabiendo qué consecuencias están comprando para ellos. Claro. Bueno, este tema de la marihuana, del uso de la marihuana para fines medicinales o recreativos, que ese era el tema sobre todo del programa cuarto, porque incluso no se quedó en lo medicinal sino en lo recreativo. Es que es lo que estamos tratando de que usted también analice junto con nosotros, lo reflexione, porque al final de cuentas esta edición nos va a afectar a todos, lo queramos o no, estamos en el mismo barco que se llama México y en el cual pues todos tenemos que estar en la misma posición al respecto. Es un tema bastante amplio porque también esto permitirá posteriormente regular precisamente esta distribución de ese producto en caso de que se autorice precisamente su comercialización de diversas maneras. Vamos a seguir platicando con la doctora Laura Cavazos Cárdenas, coordinadora de atención en salud mental de la Secretaría de Salud, y con el doctor Jorge Luis Mancera Maldonado, coordinador del Centro de Tratamiento de la Secretaría de Salud y también del programa del Tribunal para el Tratamiento de Adicciones que comparte la Secretaría de Salud con el Poder Judicial del Estado y otras dependencias del gobierno estatal. Vamos a hacer un corte aquí en Diálogos Judiciales, recordándole que ya estamos en redes sociales. Búsquenos en Facebook, el Poder Judicial de Nuevo León, en Twitter con el usuario @Poder Judicial NL. También tenemos nuestra página de YouTube, nuestro canal de YouTube, tenemos Instagram. Estamos también en Periscope, donde transmitimos a ustedes muchos eventos muy interesantes que le pueden ser útiles para tomar decisiones en su vida diaria. Volvemos un instante con ustedes. Gracias por continuar con nosotros en Diálogos Judiciales. Estamos platicando sobre el uso de la marihuana. Estamos platicando con la doctora Laura Cavazos Cárdenas, coordinadora de atención en salud mental de la Secretaría de Salud, y con el doctor Jorge Luis Mancera Maldonado, coordinador del Centro de Tratamiento de la Secretaría de Salud y también participante del programa del Tribunal para el Tratamiento de Adicciones. Es un programa que ha ayudado a personas que tienen toda una vida de consumo de sustancias o adicciones, han retomado su vida, se han insertado de nueva cuenta socialmente, y bueno, es un programa bastante exitoso que ya ha marcado una pauta no solo a nivel nacional sino también internacional. Esto ha sido por el trabajo que han realizado pues en forma maravillosa, ¿no? La Secretaría de Salud, el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, la Secretaría de Seguridad Pública, pues, la Defensoría Pública, la Procuraduría General de Justicia, y bueno, realmente con el apoyo de la Comisión Nacional contra las Adicciones, que pues estamos pendientes de eso, y bueno, muchas dependencias más que están viendo precisamente en el tratamiento una forma de ayudar, y eso precisamente quería ser el tema de ese tercer módulo del programa, porque la marihuana, insisto, no está permitida su comercialización y su distribución, y hasta cierto punto la Ley General de Salud establece que una persona que tenga en su poder una cantidad para su consumo personal no va a ser objeto de sanción penal, vamos, ¿no? Pero eso fue como una especie de buscar que esas personas, si bien no iban a tener una sanción penal, sí pudieran tener un tratamiento para esta conducta nociva. No podemos descartar, o sea, no debemos de dejar fuera de la discusión nunca, ni en la reflexión, que la marihuana es una droga, que la marihuana causa adicción, que la marihuana nos va a llevar, si la usamos necesariamente, a tener consecuencias de salud, consecuencias familiares, y etcétera, 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 porque eso es muy importante. Ahora, doctor Mancera, me gustaría hablar desde el punto de vista del tratamiento con usted. ¿Cuántas personas que usted ha visto
que consumen drogas así más potentes como cristal o cocaína o heroína, etcétera, comenzaron con la marihuana? La mayoría de las personas, una de las drogas de entrada es la marihuana. Generalmente es de las primeras que prueban. Como también dicen, hay una droga para cada persona. Entonces, las personas van experimentando y esta me gustó, esta me dio cierto efecto, no me agradó tanto, pero obviamente por la disponibilidad es de las que se utilizan más como drogas de inicio, obviamente además del tabaco y el alcohol. Y bueno, desafortunadamente, pues muchas personas se quedan ahí con el consumo, inician a etapas, como ya mencionábamos, muy tempranas, pero, o más bien la parte importante es qué pasa cuando las personas empiezan a consumir. Obviamente, y por eso es que es la puerta o la droga de entrada a otras drogas. ¿Por qué? Porque el cerebro, porque se va alterando el juicio, se va alterando la capacidad de razonamiento y entonces todo empieza a parecer como que más light, como que pues no pasa nada, no es malo, aunado al círculo de amistades del que se van rodeando, que obviamente las personas que les dicen que no es malo, pues son precisamente las personas que consumen o las personas que los están incitando al consumo. Y entonces, bueno, hay alteraciones del juicio, hay alteraciones en la capacidad del control de impulsos y se vuelven más impulsivos, aún con la marihuana que dices, oye, es que la idea o la imagen que luego tenemos del marihuano, como dicen, esto es acá como relajado, como tranquilo, pero bueno, no le busques tantito, porque va a volverse impulsivo. Hoy que platicaba con esta persona, decía, yo era impulsivo, me enojaba o pensaba, vienen las ideas paranoides, que son alteraciones de la sensopercepción, son alucinaciones, y entonces piensan que todo el mundo los está criticando, que todo el mundo los está vigilando. Alguna vez, en otro lugar donde yo trabajé con personas con problemas de adicción, ellos se quejaban porque decían, es que, ¿por qué no me pueden tener confianza? Ok, ahora vamos revisando todo esto, platicando con varias personas con problemas de adicción. Vamos a poner una tienda, tú tienes una tienda, un negocio, y necesitas a alguien para que cubra el área de la caja, para que cobren. ¿Contratarías a alguno de tus compañeros? No, definitivamente que no. ¿Por qué? Porque pues, las personas con problemas de adicción nos volvemos impulsivos, tenemos una serie de conductas y una serie de características que nos va a hacer que pues, obviamente la gente no pueda confiar en nosotros. Y esto es, sí tendríamos que decir, probablemente pues casi la regla, ¿no? Habrá gente que no lo hace y me ha tocado pacientes que jamás he robado, jamás he agarrado dinero, que es, por ejemplo, lo que mencionaba el licenciado, es la persona exitosa que tiene su negocio, su empresa, y dice, pues voy a fumar, al cabo pues no afecto a nadie con el dinero que voy a gastar. Tuve la oportunidad de tener a una persona, un empresario muy exitoso, con un problema de alcoholismo severo, que obviamente el dinero definitivamente no era un problema, pero la estructura familiar estaba completamente deshecha. Él llegaba a su negocio y pues él era el jefe y él podía hacer y tráiganme una botella y súbanme más botellas y voy a estar tomando. No era un problema la cuestión laboral. Y aún incluso en eso, pues ya la gente empezaba a decir, oye, ¿qué hacemos? ¿O a quién le hacemos caso? Me dio esta indicación, ¿la sigo o no la sigo? Pero al final de cuentas, bueno, pues él era el jefe, ¿no? Pero la estructura familiar, la estructura social van empezando a ser rechazados y obviamente son de las alteraciones que también, o consecuencia de las alteraciones cerebrales que produce la marihuana, además de otras drogas que puedan iniciarse también después con el consumo. Claro, ahora, una de las cosas que usted comenta, y me parece interesante decir, es que se hace una defensa de la marihuana desde el punto de vista, pues que el cigarro provoca más daño, el alcohol, nunca hemos dicho que el alcohol o el cigarro sean buenos, ¿no? Nunca. Ni socialmente son buenos. Ni socialmente son buenos, o sea, tienen ese mismo efecto también hacia las familias, en el abuso, en el aspecto personal de la salud y demás. No podemos defender la marihuana atacando a las otras drogas o estableciendo que las otras drogas son iguales o peores, ¿no? Lo que estamos hablando es que no hay una permisibilidad en cuanto al uso de la marihuana y no habría por qué tener esa permisibilidad si sabemos que de por sí las drogas que ya consideramos legales tienen tanta afectación, ¿para qué abrir la posibilidad de otras si así ya tenemos problemas? ¿No? Básicamente sería
el punto, si es necesario o no, habría el permiso para consumir marihuana, doctora. Vemos que, por ejemplo, en esto que habla de que tabaco y alcohol son legales, pues eso no impide que siga su consumo, ¿verdad? Y socialmente no vemos una buena repercusión y vemos todavía que continúa una gran carga económica de padecimientos, como los que estuvimos hablando ahorita de marihuana cardiovascular, diabetes, hipertensión, etcétera, etcétera, ¿sí? En esto que hablan de la familia, otra vez estamos hablando de chicos que están en plena pubertad, que van a iniciar un proceso de adolescencia y que a veces a las familias entran un tanto con ellos en crisis. ¿Cómo seguir los patrones de crianza con estos hijos en la actualidad, bombardeados de tanta información? ¿Cómo estamos usando las redes? Otra vez, de manera positiva o de manera negativa, tanto en nuestros conocimientos, en nuestra estructura para ayudarnos, para nuestro beneficio o perjuicio. Entonces, todo esto hace que la cuestión de prevención otra vez cobre muchísima importancia. Y en este Congreso Internacional que acabamos de regresar de la Ciudad de México, se está pugnando de que cada vez vayamos a niveles más, de edades más pequeñas, con toda esta información de prevención. Nosotros sabemos que también es difícil que sea captada cognitivamente por nuestros niños y adolescentes, pero sin embargo se está pugnando que otra vez la prevención sea desde allá, no ya de quinto y sexto de primaria, ya quieren que nos vayamos más abajo con toda esta información. Y pues esta información también se la tenemos que transmitir a los padres para una mejor crianza, para un mejor desarrollo de habilidades, que es todo lo que se trabaja en nuestros centros de atención primaria en adicciones, los CAPAS de la Secretaría de Salud, que somos un estado privilegiado porque tenemos 26 centros de esta naturaleza, tanto en el área urbana como en el área rural. Nosotros pugnamos más definitivamente por la prevención y segundo por tratamientos ambulatorios, que la familia eche a andar todas sus herramientas para tratar de solucionar una situación donde los hijos empiezan a experimentar con esta o cualquier otra droga o poliusuarios y vean cuáles son las herramientas que sí están siendo funcionales, en cuáles hay algunas deficiencias y a través de esos tratamientos ambulatorios las puedan fortalecer, ¿sí? Y no que se acostumbren a que tengo la papa caliente y la aviento a un establecimiento especializado en adicciones o en un hospital psiquiátrico. No, poder entrar a trabajar con todo este sistema que se está viendo afectado. ¿Qué está pasando con los límites? ¿Qué está pasando con las reglas? ¿Qué está pasando con el rol de la autoridad de estos padres? Claro. Etcétera, etcétera. Y bueno, cuando por desgracia ya se desarrolla un trastorno por consumo de sustancias, bueno, ya sí es el paso de que se ingrese a un establecimiento especializado donde va a ser un tratamiento residencial de internamiento, pero donde otra vez se tiene que involucrar a esa familia. O sea, todo el sistema lo tenemos que sanear. Entonces, realmente, si tú puedes ver, pues es un costo bastante elevado, donde pues muchos profesionales tenemos que intervenir, ¿verdad? Este trabajo que hacen ahora tribunales de drogas, pues es todo un equipo multidisciplinario y profesional. Sabemos que en los establecimientos pues hay exadictos rehabilitados que también son un modelo a seguir, ¿sí? Pero nosotros estamos siempre trabajando que, por ejemplo, sean modelos muy especializados también en cuanto a género y grupo de edad, que sean modelos específicos para adolescentes, modelos para adultos, modelos para mujeres y no un modelo ahora sí generalizado y expuesto para todos, claro. ¿Sí? Y siempre probar de que pues no todos los modelos van a ser buenos para todo el mundo, entonces como que se va haciendo como que una cuestión más compleja si lo vamos viendo de una manera más microscópica. Muy bien. De hecho, vamos a platicar un poquito de estos modelos, bueno, básicamente desde el punto de vista de la familia, porque yo creo que una repercusión muy grande es precisamente hacia el interior de la familia y creo que debemos tener siempre esa percepción. Vamos a participar como sociedad en este debate, vamos a dar nuestra opinión a nivel de lo que podemos hacer como familia, porque puede legalizarse o no, o puede permitirse o no, pero al final de cuentas nosotros en nuestra casa tenemos nuestro propio estado, como quien dice, y aplicamos nuestra ley, ¿no? Creo que es importante para tener toda esta información y consensarla con aquellos que
pues establecen bajo su percepción de que la legalización, la comercialización es benéfica para la sociedad. Volvemos un instante con ustedes, estamos platicando con la doctora Laura Cavazos Cárdenas y con el doctor Jorge Luis Mancera Maldonado sobre el uso de la medicina desde el punto de vista médico. Volvemos un instante con ustedes. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos platicando sobre el uso de la marihuana desde el punto de vista médico. Ahorita terminé diciendo el uso de la medicina. No, la medicina siempre es buena, ¿verdad? Bueno, dependiendo de qué tipo de medicina. La verdad es que es un tema muy amplio. Agradezco mucho a la doctora Laura Cavazos Cárdenas y al doctor Jorge Luis Mancera Maldonado que nos estén acompañando para darnos un poco más de percepción sobre este tema. Y una de las cosas que yo comentaba era precisamente el efecto hacia los familiares, porque uno de los argumentos que se da dentro del uso de la marihuana, permitir que una persona fume marihuana si lo desea, es que todos podemos hacer lo que queramos siempre y cuando no afectemos a terceros. Ese mismo argumento se puede utilizar con respecto al tabaco o el uso del alcohol, ¿no? Le comentaba que en un caso personas que viven con una persona que tiene enfisema pulmonar, que no puede caminar casi porque está con problemas respiratorios, que tiene que comprar medicinas, a lo mejor algún tipo de aparato, que tiene que ir cotidianamente al médico, pues eso es una carga para la familia, no solamente económica, sino también de aspecto social, de quien lo acompaña y todo eso. Entonces, yo creo que tenemos que tener muy consciente que una persona que va a consumir marihuana muchas veces no piensa en ese tipo de consecuencias y que además del costo de salud pública que va a representar como representa para el Estado atender problemas derivados del fumar o del alcoholismo, también va a provocar que el Estado deba aumentar los recursos precisamente para esos tratamientos en el área médica, pero también para las familias aumentar los cuidados para personas que están en ese punto, ¿no? De por sí ya es una preocupación para todos los padres de familia que los hijos adquieran una adicción como esta, pues es mayor en el sentido de que si esta adicción puede provocarles un daño a su salud. Doctora, en este punto, el apoyo familiar para personas que están utilizando este tipo de droga es fundamental, ¿no? Imagino yo, para tratar de que deje de usarla y también, dado caso que ya tenga una adicción, pues tratar de que pueda revertir esta situación. Sí, porque en los tratamientos se les enseñan también habilidades a estas familias como a los usuarios, precisamente de comunicación, de solución de problemas, ¿sí? Del manejo y control de las emociones, o sea, es a la par. El usuario va mejorando todos esos aspectos, pero la familia también tiene que aprender a hacer una adecuada resolución de conflictos, porque si no siempre va a haber esos detonantes que hagan que estén presentes las recaídas, ¿sí? Entonces es fundamental ese acompañamiento y ese aprendizaje de, bueno, ahora tengo este problema, ¿cómo lo voy a manejar en casa? Claro. ¿Cómo voy a seguir manejando estos límites? ¿En cuáles fueron las fallas en el mismo? Que tú decías ahorita, somos la ley, los padres de familia. Bueno, como jueces de ella, ¿en dónde hubo esa fractura? ¿Sí? Esa fisura por la que el adolescente entró y de un uso experimental llegó al grado de una cuestión de trastorno de consumo de sustancia, una cuestión de dependencia. Claro. Entonces, todo esto lo tenemos que volver a restablecer con ayuda de los tratamientos. La mayoría son en base a que ellos aprendan nuevos razonamientos, nuevas formas, ahora sí, de procesar cognitivamente cómo tengo que solucionar esto que estoy enfrentando con este hijo o con esta hija, ¿verdad? Porque sabemos que muchos de ellos van a irrumpir desde robar en la casa, ¿sí? Empiezan con cosas pequeñas hasta poderte dejar sin alhajas y dejarte sin electrodomésticos, y eso se va allá afuera, que es
por eso que vemos la necesidad Claro. de estos Aparte límites de que por legales sí, también. Como le digo yo, el hecho de, bueno, te roban y todo eso, pero el hecho de estar preocupado, ¿qué estar haciendo? O sea, Claro. en ese sentido, pues es mayor. Ahora, el tema de que, a mí lo que me preocupa también un poco, o mucho, es el hecho de que el uso de la marihuana está siendo defendida por muchos jóvenes. O sea, hay un movimiento juvenil en torno a este sistema, no tanto como el alcohol o como el tabaco, sino que el joven piensa realmente, cree que la marihuana no le va a dañar en su aspecto, y incluso hay una brecha generacional ahí que está chocando en ese sentido. Los jóvenes, si nos están viendo, o los papás, si tienen jóvenes, tienen que platicar con ellos y decirle, tienes que estudiar los efectos de la marihuana. Si crees que eso es bueno para ti, pues tienes que profundizar, no quedarte nada más en lo que me dicen en el Facebook o en las redes sociales, que se han vuelto promotores de esta droga, ¿no, doctor? Claro, yo creo que todo el mundo hemos escuchado esta frase de algo me voy a morir. Y además es más malo consumir tal cosa. Es más malo el café o es más malo X cosa, ¿no? Yo creo que cuando una persona decide empezar a consumir tabaco, alcohol, marihuana o cualquier otra droga, de alguna manera está renunciando a su derecho a la salud. Son sustancias que en gran medida nos van a producir alteraciones en algún órgano de nuestro cuerpo. Obviamente, principalmente en el cerebro, y estamos hablando del uso crónico. El problema es, dices, bueno, esta palabra de recreativa, ¿no? Dices, bueno, pues cómprate un memorama o algo, ¿no? Para que te distraigas en algo, ¿no? Yo creo que considerando la edad de inicio, pues son personas que no están al final de cuentas del todo conscientes, como lo estaba mencionando ahorita, del daño que se están ocasionando. Esta noticia, y es la cuestión ahí que decepcionaba mucho a toda la gente que andábamos allá en el Congreso, es un golpe muy fuerte a estas actividades preventivas que se realizan, ¿no? Vengo a explicarles, a decirles que la marihuana es algo nocivo, pero por otro lado, mira, estos señores magistrados y estas personas profesionistas están abogando por tener el derecho a que se consuma marihuana. Entonces es un golpe muy fuerte. ¿Qué le digo a mis adolescentes? ¿Qué le digo a mis hijos en relación a esto? Si además yo como padre, yo creo que un trabajo bien importante va a ser en los padres. Los padres, yo creo que además de educar a los niños y a los adolescentes, va a tenerse que hacer un trabajo bien importante con los padres para que puedan también tener un argumento cuando los jóvenes les digan, pues mira, si aquí los magistrados autorizaron, ellos están leídos, ellos tienen conocimiento de causa, ¿verdad? ¿Y por qué tú me dices que es mala y por qué tú me dices que no debo? Entonces, yo creo que los papás vamos a tener una chamba bien importante en estar enterados de qué es, de cuáles son las consecuencias, de qué son las causas. Obviamente el sector salud en todas las áreas, en lo privado y en las áreas de gobierno, en todas las instituciones, un trabajo bien importante de informar, de mostrar, yo creo que va a ser bien importante, imágenes de los daños que ocasiona en el cerebro la marihuana para que las personas puedan estar pues enteradas y tengan una certeza o algo objetivo de los daños que ocasiona la marihuana, ¿no? Hay una asociación cultural a ciertas, a las drogas, independientemente de legales o ilegales. Por ejemplo, en la cuestión del tabaco siempre fue una cuestión de estatus, ¿no? El fumar te daba estatus, el tomar te daba era una reafirmación de la masculinidad en algunos casos, ¿no? O bien era un parte importante de ser ya adulto, era irte al antro y emborracharte, ¿no? El aspecto de la marihuana se desarrolla mucho con ese aspecto de libertad. De hecho hay una figura Bob Marley, ¿no? De jamaiquino, que era bastante adicto a esa sustancia. Los raperos y todo el mundo hacen apología en sus canciones del uso de la marihuana y lo ponen como algo que no es malo, etcétera, ¿no? Pero a lo que voy es lo siguiente: todos esos golpes o choques culturales o continua propaganda del uso de las drogas
repercute en la familia y al final de cuentas, como usted lo dice, yo creo que hay que poner mucho impacto en los padres de familia para que tengan este tipo de información y sepan cómo van a actuar en este tipo de casos, doctora, porque una de las grandes cosas que está haciendo la Secretaría de Salud es este efecto de prevención y dar información concreta y básica a los padres de familia para que puedan hablar con sus hijos, que es una tarea muy, muy difícil, ¿no? Sí, es primordial. Definitivamente los padres tienen que tener muy buen conocimiento de todos estos riesgos para que se los puedan transmitir a estos jóvenes que pues no se van a ir a esos sitios, aun cuando hay sitios totalmente diseñados para la información de los adolescentes sobre las adicciones, como el de NAIDA. Está totalmente en español, en inglés, para que ellos lo tengan. Tienen todas estas figuras de todos los cambios que está sufriendo el cerebro y los demás órganos, de una manera muy clara, los videos, con los científicos más renombrados a nivel internacional. Entonces, es básico y nuestro programa está así diseñado y también está diseñado de manera que todos los médicos del primer nivel, o sea, de los centros de salud que están insertados en cada colonia de nuestros municipios, también ellos están entrenados a poder hacer una adecuada detección y poder dar intervenciones breves y poder hacer una gran correlación de este aspecto físico es secundario a este consumo. ¿Sí? Claro. Entonces, de manera que nuestros médicos están con esta alta capacidad de poder también brindar una información científica y pues totalmente avalada con todo lo que está viviendo el paciente y de poder empezar a dar la primera intervención de una consejería breve, si es el caso, o de hacer una referencia para un tratamiento ya residencial en caso de que ya se haya desarrollado un trastorno por consumo, en este caso de marihuana. Muy bien, vamos a hacer un siguiente corte aquí en Diálogos Judiciales. Estamos platicando sobre el uso de la marihuana desde el punto de vista médico. Creo que los doctores Laura Cavazos Cárdenas y Jorge Luis Mancera Maldonado nos han dado bastante información que puede llevarnos a una reflexión concreta sobre este aspecto. Nunca vamos a decir que se ha acabado un debate sobre este tema tan importante y hay muchas cosas también que no hemos referido, como que otros estados en la Unión Americana ya han autorizado para fines recreativos o medicinales el uso de la marihuana, pero también están en el proceso de aprendizaje, o sea, no podemos decir que les han funcionado o les ha funcionado. Bien comentar el caso de Ámsterdam en Holanda, donde se permitió hace muchos años y ahora están viendo, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Porque se volvió incontrolable en algunos casos. Entonces, vamos a hacer un corte aquí en Diálogos Judiciales. Espero que este tema le parezca interesante y le estoy llevando a la reflexión, que es lo que buscamos, que tenga información para que pueda crear su propio criterio, que al final de cuentas es el que importa. Regresamos aquí a Diálogos Judiciales. Le recordamos que en el Poder Judicial del Estado de Nuevo León tenemos una señal de radio que se llama En el Tribunal, la cual puede checar a través de nuestra página electrónica www.pjenl o en cualquier buscador ponga Poder Judicial de Nuevo León y acusará los programas que hemos preparado para ustedes desde el punto de vista jurídico, de cultura, legalidad, culturales o musicales. Tenemos mucha variedad de programas para que usted pueda aprender un poquito más de lo que hacemos aquí en el Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Volvemos con ustedes un instante aquí a Diálogos Judiciales. Muchas gracias por seguir con nosotros aquí en Diálogos Judiciales. Estamos platicando sobre el uso de la marihuana desde el punto de vista médico. Estamos platicando con la doctora Laura Cavazos Cárdenas y con el doctor Jorge Luis Mancera Maldonado. Hay un gran debate nacional sobre este tema, sobre la pertinencia de ampliar o de permitir la comercialización de este producto para uso recreativo o medicinal. Todavía no sabemos muy bien por dónde va a derivar esta discusión, pero lo que más queremos aquí en Diálogos Judiciales es que ustedes se formen su propio criterio. Puede estar de acuerdo o no, pero al final de cuentas cualquier decisión que se tome pues, puede llegar a afectarle. Incluso ya nos está afectando socialmente, porque bueno, ya está preguntándose entre corte qué tan fácil es para los jóvenes, según las mediciones que hace el Estado, adquirir este producto en caso de quieran fumarlo. Y dicen que realmente es relativamente sencillo.
Tenemos que ser muy cuidadosos como padres, tenemos que tener mucho cuidado de platicar, de tener contacto con nuestros hijos y de platicar con ellos sobre estas situaciones y tener sobre todo información, yo creo que objetiva, ¿no? Alejarnos un poquito las redes sociales en este aspecto porque, por ejemplo, el Facebook, el Twitter trae mucha información verdaderamente falsa o que es pura creencia y que realmente está llevando a los jóvenes a crearse una reflexión que a lo mejor no tiene bases muy fundadas. Doctora, ¿qué podemos hacer los padres para precisamente aumentar nuestro conocimiento y platicar con nuestros hijos respecto de este producto? Pues realmente tendrían que acercarse a sus médicos. Como te digo, ellos cuentan con una gran información de cuáles serían las cosas que se pudieran platicar con los hijos, de los riesgos que van a adquirir y las consecuencias que ellos adquirirían con su consumo, que pudieran detectar primeras señales, esto del enrojecimiento de ojos, cambios de conducta, cambios del humor, cambios en el rendimiento académico, de tener buenas calificaciones, cómo se pueden ir en declive, el cambio de relaciones de amistades. Todo esto los papás tienen que estar muy alertas de darle una lectura de que algo está ocurriendo y pues de la mano con sus médicos también pueden tener esta información y pues ellos también deben de buscar sitios que realmente tengan un conocimiento científico para que así estén bien avalados en que puedan rebatir o dialogar con sus hijos estos puntos en donde el chico nos dice, ¿verdad? Es mi cuerpo, yo sé lo que hago, claro. ¿sí? Y que nos dicen eso, es una planta, es medicinal, y bueno, es natural el que los padres les puedan hacer ver que como tal, la marihuana no es buena para nuestra salud, que esto que se está ya empezando a hacer investigaciones de utilizar algunos de sus derivados, como el tetrahidrocannabinol o el cannabidiol, ¿sí? El CBD, estas son sustancias, ¿sí? Que son extractos que se están empezando apenas ensayos clínicos y investigación para algunos padecimientos como la náusea en el cáncer, la falta de apetito en SIDA, cuestiones musculares como la esclerosis múltiple, como la epilepsia en niños, pero todo eso todavía está en estudio. Mucho de esto todavía no está aprobado como fármacos. Entonces, es muy diferente el querer gustar nosotros la planta, ¿sí? Como lo estuvimos hablando ahorita, que la marihuana es la planta, la semilla, los tallos, la raíz, todo esto, ¿sí? Como medicinal. Nada que ver a que de ella saquen, ¿verdad?, un producto sintético y le empiecen a estudiar y vean cuáles son las ventajas y desventajas y siempre cuidando que no hay un efecto en el sistema nervioso central, ¿sí? Porque lo que se quiere combatir es, por ejemplo, la epilepsia. Entonces, no le van a dar a alguien que tiene epilepsia y que también es un niño, ¿sí?, un producto que le va a afectar su sistema nervioso central, ¿sí? Entonces, eso también va a ser básico que los papás, ¿sí?, tengamos esa información, porque los chicos no logran ver esa división, que no es lo mismo que en un momento tenga un uso medicinal en que venga como pastilla, como spray, como aceite, a que venga en esas otras presentaciones para fumar, ¿verdad?, para inhalar, como es el caso de los churros, ¿verdad? Muy bien. Doctor Mancera, ya para terminar, nada más un consejo para usted que está dado, ya me metí en la cuestión de los tratamientos. Sí, luego el argumento de muchos jóvenes o muchos consumidores es: tú no sabes porque además nunca la has consumido. En lo personal no tengo la experiencia de haberla consumido, espero no tenerla nunca, pero tengo la experiencia de muchos testimonios de personas que han dejado de consumir y que entienden y les queda claro que su vida es totalmente diferente sin las drogas y que obviamente es mucho mejor sin las drogas. Algo que nos faltó mencionar, pero fue intencional para que nos inviten a otro programa, es el consumo de la marihuana vía oral, en pastelitos. Es mucho más grave todavía porque el efecto es mucho más retardado, pero puede ser mucho más duradero, y al no tener un efecto, los jóvenes empiezan a consumir, no se siente nada, y consumen y pueden tener intoxicaciones severas. Pero bueno, el tema de la marihuana seguramente pues da para mucho. Si usted no lo permite, vamos a seguir comentando esto. Es bien importante esto que dice el doctor Mancera, como que tener un poquito de malicia. Una chica me dice en una consulta, es que hicimos unos brownies,
Y yo inmediatamente me los imaginé los de chocolate, pero le pregunté de qué era y fue cuando me dijo de marihuana. Y a ella sí le fue muy mal en muy esa grave. primera Muy experiencia. grave. ¿Sí? Entonces tenemos que tener también ese GPS, esta parabólica Sí. a los papás de qué fueron los brownies que fuiste a cocinar a casa de tu amiga. Muy bien, muchísimas gracias. Agradezco mucho a la doctora Laura Cavazos Cárdenas, coordinadora de atención en salud mental de la Secretaría de Salud. Muchas gracias, doctora. Gracias, gracias. Al doctor Jorge Luis Mancera Maldonado, coordinador del Centro de Tratamiento de la Secretaría de Salud y también del programa del Tribunal de Tratamiento de Adicciones. Muchas gracias, doctor, por Contrario, acompañarnos. gracias. Pero sobre todo, muchas gracias a usted que hace posible este programa de Diálogos Judiciales. Lo esperamos en la próxima sesión. Ya.